Mi mujer me traicionó con mi hermano. Lo supe una noche de lluvia torrencial en Madrid. Cuando regresé temprano de un viaje de negocios y los encontré en nuestra cama, envueltos en una intimidad que me destrozó como un cuchillo oxidado clavado en el pecho. Nadie vale tanto como para que destroces a tu propia sangre, me dijo él después, con esa sonrisa fría que siempre había usado para justificar sus ambiciones. Me llamo Javier Ruiz. Tengo 48 años. Y hasta ese momento creía que había construido algo sólido, una empresa familiar de construcción que mi padre levantó de la nada en los años 80. Una casa en La Moraleja. 2 hijos que estudiaban en universidades privadas. Una vida que parecía estable en esta España de apariencias y deudas ocultas. Pero todo era humo. Elena, mi esposa desde hace 20 años. Y Carlos, mi hermano menor por 3 años. Habían estado planeando esto durante meses. No era solo sexo, era un complot. Carlos quería controlar la empresa. ¿Y Elena? Cansada de mi rutina. De mis ausencias. De lo que ella llamaba mi frialdad emocional. Vio en él la oportunidad de escapar. Me quedé paralizado en la puerta del dormitorio, observando cómo se separaban con calma. Como si yo fuera un intruso en mi propia casa. Elena ni siquiera lloró al principio. Solo me miró con una mezcla de culpa y desafío. Javier. Esto tenía que pasar. Tú nunca estuviste aquí de verdad. Carlos. En cambio. Se vistió despacio. Sin prisa. Y añadió, hermano. El mundo es de los que toman lo que quieren. Tú siempre fuiste demasiado correcto. ¿Correcto? Quizás. Siempre había creído que el silencio resolvía los conflictos. Que tragarse el orgullo mantenía unida a la familia. Mi padre nos educó así, en los negocios y en la sangre. La lealtad es lo único que importa. Pero esa noche entendí que la lealtad es un lujo que solo los débiles se permiten. Ellos no dudaron en pisotearla por ambición y deseo. No grité. No los golpeé. Me di la vuelta y salí bajo la lluvia, conduciendo sin rumbo por la M30 hasta que el amanecer me encontró en un bar de carretera, bebiendo café amargo mientras repasaba cada detalle. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Meses. Al menos. Recordaba las miradas cómplices en las cenas familiares. Las excusas de Carlos para visitar la casa cuando yo viajaba. Las facturas sospechosas en la empresa que él manejaba como director financiero. El dolor era físico. Un nudo en el estómago que no me dejaba comer ni dormir. Pensé en divorciarme de inmediato. En echar a Carlos de la compañía. En vender todo y desaparecer. ¿Pero a dónde iría? Esta era mi vida. Construida con sudor durante décadas. Mis hijos. Pablo y Laura. ¿Qué les diría? Ellos adoraban a su tío Carlos. El divertido. El que siempre traía regalos caros. En las semanas siguientes. Fingí normalidad. Seguí yendo a la oficina. Firmando contratos. Asistiendo a reuniones. Elena se mudó a un apartamento en Chamberí, alegando necesitar espacio. Carlos actuó como si nada, proponiendo incluso una reestructuración que le daría más poder. Para el bien de la empresa. Javier. Tú estás distraído últimamente. ¿Distraído? Estaba roto por dentro. Cada noche. Solo en la casa vacía. Revivía la escena. Me preguntaba si yo tenía la culpa, mis horas interminables en la obra. Mis silencios durante las cenas. Mi incapacidad para mostrar emociones como Carlos. Que siempre sabía decir lo correcto en el momento preciso. Él era el carismático. El que cerraba tratos con una sonrisa y una copa de Rioja. Yo era el serio.
El que cargaba con las deudas y los riesgos. Pero el odio crecía despacio. Como una grieta en una pared que al principio no se ve. Empecé a observar. Noté cómo Carlos manipulaba las cuentas, desviando fondos sutilmente hacia proyectos personales. Elena, en sus visitas para ver a los niños, dejaba caer comentarios sobre mi rigidez, justificando su traición como una liberación. Decidí no actuar aún. El escándalo destruiría a la familia. Y en esta sociedad española donde las apariencias lo son todo, perdería aliados, contratos, respeto. Mejor esperar. Observar sus debilidades. Carlos era ambicioso, pero imprudente, confiaba en su encanto para salir de cualquier apuro. Elena era emocional. Necesitaba sentirse deseada. ¿Validada? Pensé en contárselo a mis hijos. ¿Pero para qué? Ellos ya notaban la tensión. Preguntaban por qué mamá no volvía. Cosas de adultos. Respondía yo, odiándome por la cobardía. Una noche, solo con una botella de whisky, me miré al espejo y no reconocí al hombre que devolvía la mirada, ojeras profundas, expresión endurecida. ¿Quién era yo ahora? El Javier de antes habría perdonado. O al menos ignorado. Por el bien mayor. Pero este nuevo sentía un frío calculador extendiéndose por las venas. Imaginé formas de destruirlos. No con violencia física, eso era para perdedores. Sino usando las mismas reglas del juego que ellos habían roto, la ley. Los negocios. Las emociones. En España, con nuestra burocracia y nuestras redes de favores, todo se puede manipular si sabes esperar. Empecé a recopilar pruebas discretamente, correos, transferencias sospechosas, testigos en la empresa que murmuraban sobre las preferencias de Carlos. No era venganza impulsiva, era un plan que se gestaba en la oscuridad de mi mente, donde el dolor se convertía en combustible. ¿Valdría la pena? Perdería parte de mí en el proceso. Lo sabía. Pero el silencio ya no salvaba nada. Imaginaba su sorpresa cuando todo se derrumbara. Cuando su traición les explotara en la cara. Y en ese pensamiento, por primera vez desde aquella noche, sentí algo parecido al alivio. El tiempo pasa lento cuando uno planea en secreto. Han transcurrido 6 meses desde que descubrí la traición. Y Madrid sigue igual, tráfico caótico en la Gran Vía. Terrazas llenas en Malasaña. Políticos prometiendo lo imposible en las noticias. Yo sigo fingiendo. Asisto a las reuniones familiares obligadas. Como la comida de Navidad en casa de mi madre. Donde Carlos y Elena aparecen juntos. Anunciando su relación como si fuera algo natural. Mi madre, viuda desde hace 10 años. Los mira con aprobación contenida. Al fin alguien que hace feliz a Elena. Dice. Sin mirarme. Siento el puñal girar de nuevo. Como no ve lo que han hecho. Pero claro. Carlos siempre fue su favorito, el pequeño. ¿El listo? El que la visitaba con flores y anécdotas divertidas. En la empresa. He empezado a mover piezas. Contraté a un auditor externo. Recomendado por un viejo amigo del sector. Para revisar las cuentas. Rutina anual. Le dije a Carlos. Que palideció un instante antes de recuperar su sonrisa. Buena idea. Hermano. Transparencia total. Transparencia. Qué ironía. Las irregularidades salen a la luz poco a poco, facturas infladas. Contratos adjudicados a empresas fantasma ligadas a él. Desvíos que suman cientos de miles. Nada flagrante al principio. Pero suficiente para construir un caso.
Mientras. Observo a Elena. Se ha mudado con Carlos a un ático en Salamanca. Pagado con dinero que sospecho proviene de la compañía. Nuestros hijos pasan fines de semana alternos con ellos. Pablo. El mayor. De 19 años. Me confía un día, papá. El tío Carlos es raro últimamente. Gasta mucho. Pero discute con mamá por tonterías. Laura. Más pequeña. Llora porque mamá ya no es la misma. Esos comentarios me duelen. Pero también me impulsan. ¿Doctores? No. Ellos eligieron esto. Yo solo acelero las consecuencias. El conflicto interno me carcome. Hay noches en que dudo, ¿soy mejor que ellos si bajo a su nivel? Recuerdo momentos buenos con Elena, nuestra boda en Sevilla. El nacimiento de los niños y me pregunto si el perdón sería más noble. Pero luego pienso en su desprecio. En cómo me humillaron. Y la duda se disipa. Carlos es inteligente. No un villano de caricatura. Sabe leer a la gente. Anticipar movimientos. Una vez. En una reunión. Me confrontó a solas, Javier. Sé que estás dolido. Pero la vida sigue. Podemos repartirlo todo amigablemente. Su oferta, él se queda con la dirección operativa. Yo con una participación pasiva y una indemnización. Por la familia. Reí por dentro. Amigablemente. Como si no hubiera robado no solo a mi mujer, sino el legado de nuestro padre. Rechacé con calma. Hablemos con abogados si hace falta. Su expresión cambió, un brillo de ira contenida. Ahí vi su debilidad, el ego. No soporta perder control. Empecé a manipular emociones. Invité a Elena a cenar para hablar de los niños. Ella aceptó. Quizás por culpa. En un restaurante discreto en Retiro. Le dije, te echo de menos. Pero entiendo que necesites libertad. Lágrimas en sus ojos. Javier. Nunca quise herirte así. Mentira o verdad. No importa. Sembré dudas sobre Carlos, comentarios sutiles sobre sus inestabilidades financieras. Sobre rumores en el sector. Ella defendió al principio. Pero noté la grieta. Carlos es posesivo. Celoso. Si ella duda, él reaccionará mal. En paralelo, contacté con socios antiguos. Aquellos que Carlos había desplazado. Les mostré indicios de las irregularidades. Sin acusar directamente. Solo para que estéis informados. El rumor se extiende como humo. El precio personal es alto. Duermo poco. Bebo más. Mis hijos notan mi distancia. Pablo me pregunta, ¿vas a pelear por la empresa? Le respondo vaguedades. No quiero involucrarlos aún. Me miro al espejo y veo un hombre más delgado. Más frío. ¿Este soy yo? El Javier que evitaba conflictos ahora disfruta planeando la caída ajena. Es adictivo. Este poder silencioso. Una tarde. Recibo una llamada anónima, alguien ofreciendo más pruebas contra Carlos. A cambio de nada. ¿Un aliado inesperado? ¿O una trampa? En este juego. La paranoia crece. Pero no paro. El punto de no retorno se acerca. Pronto. Las pruebas estarán listas para presentarlas en una junta extraordinaria. Carlos caerá por fraude. Elena por complicidad implícita. ¿Y yo? Saldré fortalecido. O más vacío. Pero al menos. Justicia habrá. La tensión se acumula como una tormenta sobre la sierra madrileña. Han pasado 9 meses.
Y el plan toma forma concreta. El auditor ha finalizado su informe, irregularidades por más de 2 millones. Firmadas por Carlos. Suficiente para denuncias penales. Para que los bancos congelen créditos. Para que socios exijan cabezas. Lo presenté en una junta improvisada. Convocada con el apoyo de mi madre, irónicamente. Ella firmó como accionista mayoritaria tras la muerte de padre. Carlos llegó confiado. Con su traje impecable y su discurso preparado. Cuando vio el documento, su rostro se endureció. Esto es un montaje. Javier. Sabes que no. Pero las pruebas eran irrefutables, emails. Transferencias. Testigos. Los socios. Indignados. Votaron suspenderlo temporalmente. Él me miró con odio puro, me las pagarás. Esa noche. Elena me llamó histérica. ¿Qué has hecho? Carlos está destrozado. Le respondí calmado, lo que él se buscó. Colgó llorando. Sentí una punzada de satisfacción mezclado con remordimiento. ¿Destrozado? Como yo lo estuve. Carlos contraatacó rápido. Difundió rumores sobre mi inestabilidad emocional post-separación. Sugiriendo que yo falsificaba cuentas por venganza personal. Algunos creyeron, perdí un contrato importante. Inteligente. Sí. Pero subestimó mi preparación. Manipulé su orgullo. Filtré a la prensa especializada un artículo anónimo sobre posibles irregularidades en empresa familiar madrileña. El escándalo estalló. Periódicos como Expansión lo cubrieron. Sin nombres aún. Pero suficiente para que inversores se asustaran. Elena, atrapada en medio, empezó a quebrarse. Me buscó de nuevo, Javier. Para esto. Por los niños. Le mostré evidencias de cómo Carlos usaba dinero de la empresa para su vida lujosa con ella. Dudó. Él dijo que era temporal, vi la grieta ampliarse. El conflicto interno me devora más que nunca. Sueño con la traición repetidamente. Despierto sudando. ¿Soy un monstruo ahora? Uso la verdad como arma. ¿Pero a qué costo? Mis hijos me miran diferente, Pablo apoya. Pero Laura sufre. ¿Por qué no podéis arreglarlo como adultos? Carlos es peligroso porque no es tonto. Intentó sobornar al auditor. Amenazar testigos. Falló. Pero mostró su desesperación. Una vez. En el parking de la oficina. Me encaró, hermano. Retirémoslo todo. Repartamos y paz. Rechacé. Demasiado tarde. El precio, aislamiento. Amigos comunes eligen bandos, muchos con él. Por su carisma. Bebo solo. Pienso en suicidio fugazmente, no. Cobarde. La venganza me mantiene vivo. Pronto. La denuncia formal. La Guardia Civil investigará. Carlos enfrentará ruina financiera. Quizás cárcel. Elena. Divorcio y vergüenza social. ¿Satisfacción? ¿Parcial? Sé que no recuperaré lo perdido. Solo equilibraré la balanza. En la quietud de mi despacho. Mirando la ciudad. Me pregunto, ¿vale una traición otra? El caos estalla. La denuncia se presenta. Y la noticia sale en portada: escándalo en empresa familiar, hermano acusa a hermano de fraude millonario. Carlos niega todo. Concede entrevistas victimizándose, un ajuste de cuentas personal. Pero las pruebas son sólidas, la fiscalía abre caso. Él contraataca con abogados caros. Alegando venganza por infidelidad. El juicio mediático divide, algunos me ven como el cornudo resentido.
Otros como el honesto defensor del legado. Elena se derrumba. Me pide reunión urgente. En un café neutral. Aparece demacrada, Javier. Carlos me mintió. Usó nuestro dinero para inversiones arriesgadas. Estoy arruinada. Lágrimas genuinas. Por primera vez. Siento piedad. Lo planeasteis juntos. Niega parte. Admite debilidad. Me manipuló. Duda si testificar contra él. La convenzo sutilmente, por los niños. La verdad. Accede. A cambio de no implicarla. Carlos. Acorralado. Comete errores. Amenazas veladas a testigos. Filtradas. Su inteligencia se nubla por pánico. Mis hijos, Pablo me apoya abiertamente. Laura oscila pero ve la realidad. El costo emocional es brutal. Ataques de ansiedad. Terapia discreta. Me pregunto si he perdido humanidad. La venganza consume. Deja vacío. La empresa sufre. Pero sobrevive bajo mi control temporal. Socios me respaldan más ahora. Carlos ofrece acuerdo desesperado, confiesa parte. Devuelve dinero. A cambio de retirar denuncia. Rechazo. Quiere consecuencias plenas. Elena se separa de él. Regresa cerca de los niños. ¿Perdón? No aún. Pero el odio mengua. En solitario. Reflexiono, imitar su traición me ha cambiado. Soy más frío. Calculador. ¿Victoria o derrota personal? El juicio acerca. Su caída. Inminente. El juicio llega como un huracán. Sala abarrotada en Madrid. Prensa afuera. Carlos. Demacrado pero desafiante. Declara, mi hermano actúa por rencor personal. Pero las pruebas lo aplastan, peritos confirman desvíos. Elena testifica contra él. Revelando manipulaciones. Él la mira con traición en los ojos, ironía cruel. Tú también me vendes. Ella, aprendí de los mejores. Sentencia, culpable de apropiación indebida. Años de cárcel probables. Devolución total más multas. Ruina absoluta. Sale esposado. Sin mirarme. Victoria fría. Elena. Libre de cargos. Pide perdón sincero. Fui débil. Ciega. Acepto parcialmente. Por los niños. Reconstruimos relación parental. Empresa mía ahora. Saneada pero marcada. Hijos aliviados. Familia fragmentada pero honesta. El vacío interno persiste. Noches preguntándome si valió. He destruido para equilibrar. ¿Pero quién soy? Venganza completa. Pero el espejo muestra un extraño. Años después. Madrid sigue. Yo controlo la empresa. Hijos independientes. Carlos salió de prisión. Emigró. Silencio total. Elena y yo. Amigos distantes por conveniencia. Miro atrás, la traición me forjó en acero frío. ¿Justicia o monstruosidad compartida? ¿Habría sido mejor el silencio?